Richard Márquez se quedó solo en el pavimento agrietado, mirando hacia arriba la casa que una vez había sido el centro de su mundo infantil. El sol de la tarde se filtraba a través de las ramas cada vez más escasas de un antiguo roble, sus hojas proyectando sombras temblorosas sobre el porche hundido y el sidín desgastado. La casa parecía más pequeña de lo que recordaba, como un guardián orgulloso que había sido erosionado por años de batallas silenciosas y negligencia. El jardín estaba invadido por maleza que brotaban a través del camino de grava, el arbusto trepando sobre los restos de una cerca oxidada. Una casilla de correos ladeada aún llevaba el apellido de su abuela, Clark, descolorido y pelado, las letras apenas legibles. Se sentía extraño verla sin su presencia detrás de la puerta, su voz esperando para saludarlo. En cambio, había un silencio tan profundo que se presionaba contra sus oídos. Su abuela había fallecido solo 3 semanas antes, y el funeral aún lo perseguía. Había llegado tarde al servicio, atrapado en su trabajo, en su vida, y en la culpa abrumadora de la distancia que había mantenido durante los últimos 10 años. Ella había sido la única familia que le quedaba después de la muerte de sus padres, cuando aún era un niño pequeño. Lo había criado con severidad, pero con un amor feroz que a menudo era difícil de descifrar. No era el tipo de abuela que horneaba galletas o reía fácilmente, era vigilante, cautelosa, siempre prestando atención a las sombras que otros fingían no ver. Y tenía reglas que a veces tenían sentido y otras parecían construidas para mantener el mundo a distancia. Por encima de todo, tenía reglas para su hogar, especialmente la regla sobre su dormitorio. Podía recordar cada palabra gastada como si ella estuviera de pie a su lado ahora, su voz tensa e inquebrantable. No entres en mi habitación a menos que te lo diga. No toques el espejo en esa pared. Nunca. En ese entonces, había obedecido de buena gana, demasiado asustado por la intensidad de sus ojos para desobedecer. Ahora, era el único heredero vivo con plena propiedad de una casa llena de preguntas sin respuesta. Tomó una respiración lenta y subió al porche. Las tablas crujieron bajo su peso, quejándose como si resintieran ser perturbadas después de haberse asentado en la quietud. Empujó la puerta principal y una ola de aire rancio lo saludó. Polvo, madera envejecida, productos de limpieza y algo sutilmente floral que le recordaba el perfume de su abuela. Era como si el tiempo se hubiera detenido el día que ella dejó el mundo. Sus ojos se ajustaron lentamente mientras entraba en la sala de estar. Las cortinas aún estaban cerradas, filtrando la luz del sol en un oro apagado que tocaba los muebles como dedos gentiles. La decoración estaba congelada en una era diferente. Una manta tejida a crochet sobre el sofá, un televisor en un viejo soporte con ruedas, fotografías enmarcadas arregladas ordenadamente sobre la repisa de la chimenea. Se detuvo frente a esas fotos. Había una de él a los 8 años, sosteniendo un balón de fútbol, otra de sus padres sonriendo frente a una manta de picnic el verano antes del accidente que lo terminó todo. Tocó el borde del marco, apartando una capa de polvo. Un dolor profundo lo apretó por dentro. Se preguntó si su abuela había mirado estas fotos a menudo en sus últimos años, anhelando las risas que una vez llenaron estas paredes. Continuó por la casa, sus pasos levantando pequeñas nubes de polvo que brillaban en la luz tenue. La cocina era tal como la recordaba. Gabinetes redondos con manijas sueltas, un refrigerador cubierto de imanes de supermercados cerrados, hace tiempo, un piso de linóleo desgastado con grietas como rayos. Pasó la mano por la encimera donde ella solía preparar col rizada y pan de maíz.
Tarareaba suavemente mientras cocinaba, pero siempre se detenía cuando notaba que él escuchaba. Como si la música fuera su única vulnerabilidad que no podía permitir que nadie viera. Mientras caminaba por el pasillo estrecho, miró en lo que había sido su habitación de infancia. La puerta crujió al empujarla. Todo estaba intacto, preservado de manera escalofriante. Sus viejos libros apilados en un estante, pósters de leyendas del baloncesto curvándose en los bordes, su cama pequeña aún hecha con una manta azul marino. Una pequeña parte de él sintió consuelo en esta familiaridad congelada, pero otra parte se sintió expuesta. Como si hubiera tropezado en un recuerdo que no estaba destinado a ser revisitado. Dolía pensar que ella había mantenido un santuario de su juventud intacto por tanto tiempo, incluso después de que él dejara de venir. Pero no era esta habitación la que lo atraía. Era la del final del pasillo, la que siempre había estado prohibida. La puerta del dormitorio de su abuela estaba ligeramente entreabierta, la primera señal de casualidad que había visto en relación con ese lugar sagrado. Dudó antes de tocarla, viejos hábitos de obediencia inundándolo con fuerza sorprendente. Empujó suavemente y la puerta se abrió a una habitación envuelta en quietud. Una cama grande dominaba el espacio, su edredón metido ordenadamente como si esperara a alguien que nunca regresaría. En la mesita de noche había objetos familiares. Su Biblia, un par de gafas de lectura dobladas con cuidado, una botella de pastillas sellada e intacta. Las cortinas aquí estaban corridas, dejando el espacio tenue y fresco. Pero su atención fue atraída instantáneamente hacia la pared lejana. El espejo. Era incluso más grande de lo que recordaba, alto y rectangular, enmarcado en madera oscura tallada en patrones intrincados. Parecía antiguo, como algo rescatado de una mansión o una iglesia olvidada. El vidrio era tan limpio que reflejaba cada detalle con una claridad dura, haciendo que la habitación pareciera a la vez más espaciosa y más confinada. Se acercó más, notando gruesos pernos asegurando el marco directamente en la pared. Extraño. ¿Quién asegura un espejo así en su lugar? ¿Y por qué tan firmemente? Un escalofrío le subió por la espalda antes de que pudiera racionalizarlo. Recordaba la forma en que ella miraba el espejo, cómo sus ojos se desviaban hacia él como si vigilara algo, siempre con precaución. Se obligó a apartar la mirada y volvió su atención al resto de la casa. El lugar necesitaba trabajo, problemas eléctricos, reparaciones de plomería, pintura fresca en todas partes. Venderla tal como estaba apenas cubriría las deudas de su abuela, mucho menos le daría una oportunidad de un nuevo comienzo. Tenía préstamos que pagar, un trabajo que nunca pagaba lo suficiente y una necesidad desesperada de avanzar en su vida. Arreglar la casa era la única opción. Se dijo que era la decisión madura y responsable. Pero ahora que estaba allí, rodeado de recuerdos más fuertes de lo que esperaba, la duda comenzó a crecer. Estaba realmente listo para desmantelar la última conexión física que tenía con la única persona que había permanecido después de que su mundo se rompiera. La única persona que, incluso a través del silencio y la severidad, lo había amado ferozmente. Se frotó la frente, sintiendo un escozor inesperado detrás de los ojos. No quería llorar más. El duelo era agotador y había vivido demasiado tiempo con el dolor como su sombra. Su teléfono vibró en el bolsillo, un recordatorio del trabajo sobre plazos próximos, las mismas presiones que lo habían mantenido alejado de ella mientras envejecía. Silenció la notificación y apartó el teléfono, obligándose a respirar uniformemente. No más mirar atrás.
La casa era suya ahora y era hora de tomar decisiones prácticas. De repente, el timbre sonó, sobresaltándolo. Caminó hacia la puerta principal y miró hacia afuera. Una mujer de la calle de enfrente agitaba nerviosamente, aferrando una bolsa de supermercado. Su cabello gris estaba cortado corto y llevaba un suéter pastel demasiado delgado para la temporada. Abrió la puerta ligeramente, manteniendo su voz educada. Ella le dio una sonrisa suave e inquieta y se presentó como la señora Grant, una vecina que había conocido a su abuela durante décadas. No se acercó, como si límites invisibles la mantuvieran anclada a la acera. Sus ojos se desviaron hacia las ventanas de la casa antes de posarse torpemente en él. Ofreció condolencias, pero su voz vaciló al hablar, como si el duelo no fuera la única emoción que la pesaba. Entonces preguntó en voz baja si planeaba quedarse mucho tiempo. La pregunta no era casual, sonaba como preocupación disfrazada de curiosidad. Cuando le dijo que estaría allí por un tiempo, trabajando en el lugar, ella asintió lentamente, los labios apretados. Solo ten cuidado ahí dentro, dijo, su mirada desviándose hacia las ventanas superiores de nuevo. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, se dio la vuelta rápidamente y se alejó casi temblando. Richard se quedó congelado, observándola hasta que desapareció en su casa. La inquietud en su voz, la forma en que se negaba a acercarse al porche, todo se asentó en él como una piedra fría. No era alguien que comprara supersticiones o tonterías. Creía en lo real, en lo que podía explicarse. Pero cuanto más tiempo se quedaba allí en la puerta, más el silencio alrededor de la casa parecía pulsar. Entró de nuevo y cerró la puerta con cuidado. El clic de la cerradura sonó demasiado fuerte. Regresó al pasillo y miró de nuevo hacia el dormitorio de su abuela, sintiendo una tensión inexplicable construyéndose en su interior. Ese espejo, esos pernos, esa regla a la que se aferraba tan intensamente. ¿Qué había estado tratando de proteger? ¿Qué había estado tratando de contener? Se quedó allí, atrapado entre la lógica y el creciente tirón de la curiosidad. Pensó en las facturas pendientes y la oportunidad que representaba esta casa. Necesitaba ponerse a trabajar, necesitaba empezar a derribar paredes viejas, reemplazar cosas rotas, haciendo espacio para un futuro. El espejo era solo un espejo. La casa era solo una casa. El pasado estaba muerto. Sin embargo, mientras entraba de nuevo en el dormitorio, todo lo que podía pensar era en lo viva que aún se sentía su advertencia. Exhaló lentamente, la quietud de la habitación presionando contra él como una respiración contenida. Cualesquiera secretos que vivieran aquí, cualesquiera miedos que su abuela hubiera tenido lo suficiente como para atornillar un espejo a la pared. Eventualmente tendría que enfrentarlos. El plan estaba decidido. Las reparaciones comenzarían en esta habitación. Le gustara o no, el primer paso hacia su futuro yacía detrás de ese espejo. Y en algún lugar profundo dentro de él, sintió el primer atisbo de temor de que una vez que descubriera la verdad, no habría vuelta atrás. Dejó el dormitorio, cerrando la puerta suavemente. La grieta de luz debajo de la puerta parecía un ojo vigilante siguiéndolo por el pasillo. No se atrevió a mirar atrás hasta que llegó a la sala de estar, donde se sentó pesadamente en el sofá. El agotamiento se estrelló sobre él como una ola. La vieja casa crujió, asentándose en la noche. Richard se dijo que solo estaba imaginando la sensación de que la casa lo estaba esperando, observándolo, decidiendo cuándo le revelaría sus secretos. Apoyó la cabeza hacia atrás, cerró los ojos y escuchó los latidos lentos y pausados del silencio que llenaba el hogar olvidado de su abuela.
inconsciente de cuán profundo y oscuro sería la verdad debajo de ese espejo. La oscuridad se reunió en silencio, pacientemente, como si la casa misma entendiera que algo largo oculto había regresado finalmente, y pronto demandaría ser encontrado. La noche en la casa de su abuela se extendió interminablemente, envuelta en un silencio que hacía que los sonidos ordinarios se sintieran intrusivos. Richard durmió inquieto en el sofá, girando de un lado a otro, sus recuerdos revolviéndose en sus sueños. En un momento, se despertó abruptamente, cierto de que había oído pasos en el pasillo, el tipo de pasos deliberados que sugerían que alguien buscaba algo. Pero cuando se sentó y escuchó, la casa estaba en silencio. Solo el cambio de madera vieja con la temperatura, se dijo. Solo nervios recordándole que no pertenecía aquí más. Eventualmente, el agotamiento lo arrastró de nuevo bajo, aunque el aire inquieto nunca se levantó del todo. La mañana llegó con un lavado tenue de luz solar deslizándose entre las cortinas. Richard se empujó hacia arriba, la espalda rígida del sofá, sus pensamientos ya pesados con el peso de lo que yacía por delante. La casa se sentía más fría de lo que debería, como si la ausencia de su dueña se hubiera filtrado en las paredes. Se frotó el sueño de los ojos e intentó sacudirse la incomodidad persistente. Hoy era el día en que comenzaría las renovaciones en serio. Hoy comenzaría con el lugar más difícil, su dormitorio. Se obligó a bajar un desayuno rápido, de pie junto a la encimera mientras la tetera silbaba a un lado. La radio en su teléfono tocaba suavemente, pero ni siquiera la música podía disipar el aire sombrío y quieto de la casa. De vez en cuando, se encontraba mirando hacia el pasillo, como si algo invisible lo llamara de vuelta a la habitación con el espejo. Finalmente, con una respiración firme, recogió sus herramientas y se dirigió allí, determinado a no dejar que recuerdos infantiles lo ralentizaran. El dormitorio lo esperaba en la luz matutina tenue. Partículas de polvo flotaban perezosamente en los rayos de sol que escapaban entre las cortinas. Por un momento, simplemente se quedó en la puerta, golpeado por cuán poco había cambiado la habitación. Se sentía como entrar en un recuerdo preservado meticulosamente. Todo arreglado tal como ella lo había mantenido, como si pudiera entrar en cualquier momento y enderezar la colcha o ajustar la lámpara. El pensamiento le apretó el pecho inesperadamente. Había pasado tantos años manteniendo distancia, solo para encontrar su presencia en todas partes ahora que se había ido. Pero se recordó por qué estaba allí. La casa necesitaba renovación si alguna vez iba a valer algo. Dejó su caja de herramientas junto a la cama y su mirada fue atraída como por gravedad al espejo atornillado a la pared. Su superficie reflejaba su forma nítidamente, la habitación duplicada en una claridad casi perfecta y escalofriante. Incluso a la luz del día, el espejo emanaba un aura inquietante, no porque esperara algo sobrenatural, ya no era un niño, sino porque su abuela lo había guardado tan ferozmente de él. No había explicación, solo miedo y urgencia en su voz cada vez que se atrevía a acercarse demasiado. Se acercó ahora, cada paso una leve rebelión contra años de disciplina. Extendió la mano y colocó los dedos sobre el marco de madera tallada. La madera estaba fría bajo su piel, sus surcos oscuros llenos de edad. Se preparó y tiró del espejo para alejarlo de la pared, pero no se movió. Los pernos que lo aseguraban parecían más nuevos que el espejo mismo. Acero grueso brillaba debajo de la veta de la madera, mordiendo profundo en el yeso. No estaba solo montado, estaba bloqueado en su lugar intencionalmente. La realización envió un escalofrío de inquietud por su espalda.
Retrocedió y estudió el marco con más cuidado. Se agachó, inspeccionando el borde inferior. Capas de yeso y pintura se unían al marco sin problemas, demasiado sin problemas. Alguien había remendado y repintado alrededor de este objeto múltiples veces. Este espejo no se había movido en décadas, tal vez no desde antes de que él naciera. La voz de su abuela resonó en su memoria. No toques ese espejo. No era una advertencia simple, lo sabía ahora. Había sido una barrera, un guardia apostado sobre un secreto. Masticó el interior de su mejilla, considerando dejarlo en paz. Podía simplemente pintar alrededor, trabajar alrededor de lo que no entendía. Pero la practicidad empujaba de vuelta. Si había daño detrás, moho, una viga de soporte agrietada, cables viejos, tendría un problema mayor después. Un espejo no podía dictar el destino de los planes de renovación o el valor de esta casa. Incluso si había significado algo para ella se había ido, y él tenía que vivir con las consecuencias de lo que persistiera aquí. Se limpió las manos y se puso a trabajar. El primer perno requirió esfuerzo, un destornillador raspando mientras forzaba girar a través de años de óxido y resistencia terca. Cuando finalmente se aflojó, un gemido metálico reverberó a través de la habitación, haciendo que el aire se sintiera más pesado. Pausó, mirando por encima del hombro como si esperara que alguien apareciera y lo regañara. Pero la habitación permaneció quieta, la casa observando este acto prohibido en silencio. Pasó al siguiente perno. Este cedió un poco más fácilmente, aunque el sonido que hizo no fue menos impactante. Con cada perno removido, el espejo se volvía menos estable. Deslizó muebles debajo para sostener su peso y evitar que el vidrio se rompiera. No podía explicar el sudor nervioso acumulándose en sus palmas, pero continuó, su corazón latiendo repentinamente fuerte en su pecho. El perno final tintineó en el piso y el espejo ahora se inclinaba ominosamente hacia adelante. Tomó el marco y lo inclinó lentamente hacia afuera. Una bocanada de polvo se derramó en el aire, capturando la luz como números errantes. El peso casi lo sobrepasa, y por un momento temió que se estrellara hacia adelante, y se rompiera en 1000 castigos por desobediencia. Pero logró guiarlo de manera segura sobre los cojines y muebles, su respiración entrecortada por el esfuerzo. Retrocedió y miró el espejo ahora removido y la verdad detrás de él expuesta. La pared no se veía como el resto de la habitación. Era un tono ligeramente diferente, más suave, como si estuviera terminada con mayor cuidado. Más importante, tenía un contorno rectangular, tenue pero inconfundible. Una puerta oculta. Su pulso se aceleró. Extendió la mano y trazó los bordes irregulares, sintiendo dónde el yeso se encontraba con el marco de algo oculto. En la parte inferior, una pequeña costura se separaba ligeramente del resto de la pared, como un secreto tratando de revelarse. Tragó saliva con fuerza, la curiosidad tirando de él implacablemente incluso mientras la ansiedad presionaba con igual fuerza. Buscó los bordes hasta que lo encontró. Un pestillo enterrado bajo una capa delgada de pintura. Raspó la pintura hasta que el metal se reveló. Parecía casi nuevo bajo la pintura vieja, como si alguien lo hubiera mantenido regularmente. Alguien que quería este espacio oculto seguro pero accesible. Sus dedos se apretaron alrededor del pestillo. Pausó, mirando alrededor del dormitorio una vez más. Nada se movía. La luz del sol se mantenía constante, el aire estaba quieto. Solo su propio latido como una advertencia. Pero había llegado tan lejos. No había vuelta atrás ahora. Tiró del pestillo, chasqueó bruscamente y el panel se abrió hacia adelante. Aire frío y rancio lo saludó,
llevando un olor a tierra y cosas olvidadas. La entrada estrecha se abrió, revelando una escalera vertical de acero descendiendo hacia la oscuridad. Tomó su linterna de la caja de herramientas, la encendió y apuntó el haz adentro. La luz apenas penetraba la penumbra. La escalera parecía vieja pero resistente, desapareciendo en un pozo que parecía caer mucho más profundo de lo que la casa debería permitir. Dudó en el umbral. Su abuela había mantenido esto oculto por una razón, y había hecho todo lo posible para asegurar que él nunca lo descubriera. El peso de esa verdad presionó contra su pecho, apretando su respiración. Pero de pie al borde de un misterio que había moldeado toda su vida, no podía simplemente alejarse. Colocó un pie en el primer peldaño. El metal gimió bajo su peso, reverberando por las paredes como un susurro desafiante. Tomó una respiración y descendió a lo desconocido. Mientras bajaba más profundo, la luz del día arriba se desvaneció en la nada, reemplazada solo por el débil brillo de su linterna. Las paredes a su alrededor eran de concreto, erosionadas por el tiempo y manchadas de humedad. El aire se sentía más fresco, más denso, con un olor metálico a maquinaria vieja. Cada peldaño de la escalera crujía pero resistía, instándolo hacia abajo hasta que sus pies finalmente tocaron suelo sólido. Se giró lentamente, levantando la luz para revelar el espacio frente a él. Se abría en una habitación amplia como un búnker, sellada y baja, reforzada con vigas de acero. Filas de estantes polvorientos forraban las paredes, llenos de cajas y archivos. Equipo viejo estaba en mesas. Radios con diales agrietados, pilas de cintas VHs, monitores en blanco y negro que parecían reliquias de otra era. No había libros, sus páginas amarillentas, esquinas curvadas. Gráficos y mapas de la ciudad estaban clavados de manera desordenada, cubiertos de marcas y fechas. Probablemente investigación obsesiva de alguien que temía olvidar incluso el detalle más pequeño. Richard avanzó con cautela, sus zapatos levantando un velo de polvo del piso. Barrió el haz de la linterna por la habitación y captó fotografías clavadas en racimos en la pared a su izquierda. Se acercó lentamente. Decenas de rostros lo miraban. Hombres, mujeres, adolescentes, niños. Algunos sonrientes, algunos en medio de expresiones, pero varios con notas manuscritas. Casos sin resolver, con signos de interrogación, identificado pero nunca encontrado. Su corazón martilleó. Reconoció algunos rostros, los había visto en volantes viejos cuando era joven. Rostros de personas cuyas desapariciones se habían susurrado en el vecindario con miedo y resignación. Personas que nadie volvía a ver. Y entonces su aliento se atoró en su garganta. En el centro de un racimo colgaba una fotografía que conocía demasiado bien. Sus padres, capturados en un momento espontáneo poco antes de que murieran. La sonrisa cálida de su madre y la postura relajada de su padre trajeron un ardor repentino de lágrimas. Bajo su foto, su abuela había garabateado notas. Detalles que nunca había conocido. Informes policiales, relatos de testigos, declaraciones conflictivas. Palabras circundadas con ira. No accidental. La habitación giró por un momento mientras intentaba anclarse. Su abuela había construido esta torre de vigilancia subterránea de verdad. No había sido simplemente estricta o paranoica, había estado preparando, documentando, protegiendo. Protegiéndolo a él porque sabía algo real, algo peligroso. La linterna tembló en su agarre mientras la enormidad se asentaba. El secreto no era solo sobre un espejo o una habitación, era sobre vidas robadas, historias enterradas, familias destrozadas.
Era sobre la mentira que había creído por años sobre la muerte de sus padres. Las advertencias de su abuela no eran locura, eran miedo. Miedo de lo que podría venir por él si descubría lo que ella había pasado décadas luchando sola. Richard retrocedió, su respiración superficial, sus pensamientos acelerados. Miró a las esquinas oscuras de la habitación, imaginándola bajando aquí en silencio por las noches, escribiendo en esos cuadernos con determinación temblorosa. Sabiendo que no podía detener el pasado, pero tal vez, solo tal vez, podía salvar el futuro. Miró hacia arriba hacia la escalera, un hilo de luz del día asomando por el pozo. Se sentía imposiblemente lejos. Se dio cuenta de que el mundo que pensaba conocer se había agrietado, revelando una verdad mucho más complicada, dolorosa y peligrosa de lo que jamás imaginó. No estaba seguro aún de qué hacer o en quién confiar, pero sabía una cosa ahora con certeza absoluta. Su abuela no le había dejado solo una casa. Le había dejado una misión. Y mientras se quedara aquí, estaría cruzando una línea de la que no había vuelta atrás. Richard se quedó en la base de la escalera, mirando la vasta cámara tenue que yacía oculta debajo de la casa que una vez creyó conocer tan bien. El aire se sentía más pesado aquí, denso con la presencia de secretos largos enterrados y ferozmente guardados. El silencio era abrumador, roto solo por el zumbido bajo de su linterna y el eco distante y tenue de la casa asentándose arriba de él. Se quedó inmóvil por un largo momento, tratando de convencerse de que esto no era un sueño febril o un delirio nacido del duelo y el agotamiento. Pero el concreto frío bajo sus zapatos, el olor rancio a papel viejo y equipo oxidado, cada sentido le aseguraba que este lugar era real. Aquí había algo a lo que su abuela había dedicado su vida. Algo lo suficientemente poderoso como para hacerla cavar un búnker debajo de su propio hogar y atornillarlo lejos detrás de un espejo. Su corazón latía fuerte en su pecho mientras forzaba aire en sus pulmones y avanzaba más profundo en la habitación. Las sombras se movían a lo largo de las paredes mientras la luz se desplazaba, revelando detalles que se volvían más perturbadores con cada descubrimiento. Las mesas estaban llenas de carretes de película y reproductores de casetes, sus cables enrollados como serpientes. Pilas de documentos estaban arregladas en cajas por fechas, cubriendo décadas de tiempo. Grabadoras de cinta viejas y micrófonos polvorientos estaban en estantes, acompañados de etiquetas marcadas con años y ubicaciones. Y en todas partes que miraba, encontraba mapas del vecindario y la ciudad circundante pegados contra las paredes, salpicados de círculos rojos, flechas, notas garabateadas y marcadores que formaban una telaraña caótica de conexiones. Esta habitación no era almacenamiento aleatorio, era curada meticulosamente, un archivo de algo que importaba profundamente a la persona que lo había construido. Se acercó más a uno de los mapas, entrecerrando los ojos ante las fechas. Se extendían a lo largo de años de su infancia, con algunas incluso predatando su nacimiento. Su abuela había documentado en silencio las vidas y probables muertes de otros mientras lo criaba bajo el mismo techo. Su corazón se apretó con una oleada repentina de emoción. ¿Qué había visto? ¿Qué había sabido? ¿Y por qué, después de todos esos años, aún había elegido el silencio? Su linterna pasó de nuevo sobre la pared de fotografías y se demoró en ella. El collage se sentía vivo, como docenas de ojos vigilantes siguiendo sus movimientos. Avanzó, sintiendo el peso de esas miradas cada vez más agudamente. Extendió la mano y tocó el borde de una fotografía de una chica adolescente sonriendo brillantemente en un retrato escolar.
Bajo su nombre, la palabra desaparecida estaba garabateada. Luego su mano se deslizó a la siguiente y a la siguiente, cada foto acompañada de notas concisas y escalofriantes. Nunca encontrada, última vista, presunta fugitiva. Cuando encontró el racimo que presentaba a sus padres, se congeló, incapaz de moverse o incluso respirar al principio. Su padre se veía fuerte, confiado, lleno de potencial en su camisa planchada y sonrisa fácil. Su madre brillaba con alegría, sus ojos centelleando con la promesa de una vida que se desplegaría en felicidad. Richard trazó la fecha escrita en la parte inferior de la foto. Solo días antes del accidente que se los llevó. El lado de eso astilló su compostura. Tragó saliva con fuerza, parpadeando lágrimas que amenazaban con derramarse. Su infancia había estado anclada en la creencia de que la vida era cruel pero aleatoria, que un giro trágico del destino le había quitado todo. Esa creencia lo había moldeado, endurecido, perseguido. Pero aquí tenía evidencia que sugería que no había sido destino en absoluto. Había sido una elección hecha por alguien que creía que podía destruir una familia y desaparecer en seguridad. Alguien que creía que podía silenciar testigos para siempre. Las paredes parecieron cerrarse a su alrededor. Su linterna tembló. Se apoyó en la mesa más cercana, sus pensamientos espiralando en una tormenta de duelo y rabia. ¿Cuánto tiempo había vivido su abuela con esta carga, incapaz de hablarla en voz alta? ¿Cuánto miedo había tragado mientras criaba al último miembro sobreviviente de su familia? Notó un objeto familiar en el borde de la mesa. La escritura distintiva de su abuela en un cuaderno gastado. Con cuidado, lo levantó y hojeó con acento agudo las páginas, descubriendo entradas detallando actividades sospechosas en el vecindario. Había catalogado autos extraños que se estacionaban bajo la cobertura de la noche, hombres acechando cerca de parques infantiles y tiendas, familias que desaparecían sin rastro. Cada entrada estaba organizada y fechada, a veces acompañada de fotos o recibos grapados a las páginas. Su abuela no había sido paranoica, había sido vigilante. Mientras leía más, encontró una sección dedicada enteramente a sus padres. Fragmentos de entrevistas que había realizado con vecinos, notas de reuniones que había arreglado en secreto. Copias de documentos policiales que no coincidían con las declaraciones oficiales que recordaba ver cuando creció lo suficiente como para preguntar. Nombres de oficiales y funcionarios locales aparecían, algunos tachados con tinta roja como si hubiera descubierto su involucramiento y los condenara en silencio. Otros tenían signos de interrogación junto a ellos, tal vez porque no estaba del todo segura de quién entre ellos era culpable y quién solo negligente. Tropezó con una página con un nombre que reconoció. Un político poderoso cuyo rostro aparecía a menudo en las noticias hablando de justicia y reforma comunitaria. Ella había dibujado un círculo grueso alrededor de su foto con palabras que torcieron la sangre de Richard. El responsable. Ordenó. Forzó el silencio. Miró la página, su mente tambaleándose con las implicaciones. Un hombre que ahora se sentaba en los pasillos del gobierno dictando el futuro de la ciudad, tal vez incluso del país, había sido ligado a horrores enterrados profundo en el pasado de sus comunidades. Y su abuela había estado rastreándolo, reuniendo pruebas de lo que había hecho, preparándose para algo. De repente tuvo sentido por qué había escondido esta habitación. Si lo hubiera revelado mientras aún vivía, podrían haberla silenciado también. Tal vez lo habían intentado. El pensamiento le apretó la garganta. Había pasado su abuela sus últimos años no en paz, sino en miedo de que su muerte fuera la señal para que todo por lo que había luchado se perdiera para siempre.
Que toda la evidencia que había recolectado, todas las noches sin dormir recolectando historias y monitoreando sospechosos, se desvaneciera con ella. Apretó los puños. No podía permitir que eso sucediera. Guardó el cuaderno en su camisa y continuó escaneando la habitación. En el extremo lejano encontró un grupo de dispositivos electrónicos posicionados juntos. Un monitor montado en la pared, varias cámaras de seguridad pequeñas y un conjunto de cables para grabación en vivo. El polvo cubría el equipo, pero la organización sugería que no habían sido abandonados, no realmente. Cables enredados contaban la historia de reorganizaciones constantes y actualizaciones a lo largo de los años. No era difícil imaginar a su abuela aquí abajo, sentada en el brillo de esa pantalla en la muerte de la noche, observando, esperando el momento en que la verdad se expusiera. Richard dirigió su luz a una pila de cintas de casete etiquetadas con nombres de calles que reconocía. Solo las casas donde había jugado de niño, calles donde su autobús escolar lo dejaba, esquinas familiares donde una vez compraba dulces de dueños de tiendas locales. Esa realización, ella había estado vigilando en todas partes, no por desconfianza, sino por protección, envió una ola fresca de emoción a su pecho. El amor y esa devoción eran abrumadores. No había sido fría, había estado cargando el peso de toda una comunidad sola. Cuanto más se adentraba en la habitación, más se sentía como un intruso en un lugar sagrado. Cada caja era un cementerio de historias perdidas, cada trozo de datos contenía una súplica de alguien que había desaparecido, rogando no ser olvidado. Su abuela los había preservado a todos para que no fueran borrados por el tiempo o por aquellos que se beneficiaban del silencio. Opuesto a la escalera, una puerta de acero gruesa se alzaba en la pared. Richard se acercó con cautela. Era más pesada que la entrada oculta arriba, reforzada y sellada con cerraduras manuales. Los pernos y manijas estaban cubiertos de óxido, implicando que esta parte del búnker no se había abierto en años. Dudó, inseguro de si quería saber qué yacía detrás. No toda verdad necesitaba salir a la superficie. No todo secreto estaba destinado al descubrimiento. Pero de nuevo, esta habitación existía porque su abuela se negó a aceptar la ignorancia, porque conocía el costo de no saber. Se armó de valor y agarró la rueda de pestillo. Se negó a moverse al principio, gimiendo como si objetara ser perturbada. Aplicó más fuerza, usando su peso hasta que finalmente la cerradura se sacudió y el mecanismo cedió. Abrió la puerta lo suficiente para lanzar un haz de linterna a través de la brecha. Adentro había una habitación más pequeña, mucho más clínica que el resto. Archivos metálicos forraban las paredes, etiquetados meticulosamente con códigos numéricos y fechas. Había cajones con llave con pegatinas de advertencia que hablaban de información clasificada. En un escritorio cerca del centro había otro conjunto de carpetas arregladas en una pila ordenada, como si esperaran su regreso. Pero el descubrimiento más inquietante era el proyector apuntado a una pantalla enrollable, congelado a mitad de fotograma, y la imagen aún débilmente visible en la pantalla. Era la casa de sus padres, su propia entrada, el lado de su hogar. Su hogar. Su aliento se entrecortó. Entró completamente, atraído a la pantalla como una polilla a la llama. Inspeccionó el proyector polvoriento, resistiendo la urgencia de limpiar lo que parecían huellas dactilares aún frescas en su superficie. Presionó play. La máquina cobró vida con un zumbido bajo y la imagen se iluminó. Vio figuras moviéndose a través de sombras. Un hombre se acercó a la casa, mirando alrededor antes de levantar un objeto al maletero de un auto.
Otro hombre lo siguió momentos después, llevando algo envuelto en una sábana. Richard sintió que las rodillas le flaqueaban. La marca de fecha en la esquina de la pantalla coincidía con la noche del accidente que se había cobrado a sus padres. La verdad se paraba frente a él y rugía tan fuerte dentro que no podía oír nada más. Sus padres no habían muerto en un accidente. Habían sido asesinados. Habían sido silenciados por lo que sabían. Y su abuela había capturado la prueba. Por un momento no pudo hacer nada más que mirar la imagen parpadeando frente a él como una pesadilla tratando de escapar al mundo despierto. Su visión se nubló mientras imaginaba a su abuela sola aquí abajo, reproduciendo esa noche repetidamente, juntando cada detalle que podía mientras lo criaba arriba, inconsciente. Cuando finalmente se obligó a respirar de nuevo, retrocedió a la habitación principal, apagando el proyector. Necesitaba aire fresco. Necesitaba pensar. La escalera se alzaba adelante y se dirigió hacia ella, sus piernas débiles y su corazón azotando violentamente. La subida de vuelta a la vida diurna se sintió más larga, como si las sombras abajo alcanzaran sus tobillos, reacias a dejarlo ir. Emergió en el dormitorio y cerró el panel oculto rápidamente. La oscuridad se tragó todo de un empujón. El espejo aún se inclinaba precariamente cerca, dejando el secreto crudo expuesto a plena vista. ¿Alguien más lo había sabido? ¿Alguien había estado vigilando este momento? Un escalofrío repentino lo recorrió, como si el aire estuviera advertido. El conocimiento venía con un precio. Empujó el espejo de vuelta lo suficiente para cubrir el panel temporalmente. Aunque no completamente asegurado, su mente estaba demasiado desordenada para preocuparse por una ocultación cuidadosa en ese momento. Necesitaba espacio. Salió de la habitación y se apoyó pesadamente contra la pared del pasillo, arrastrando las manos por su rostro. La casa parecía pulsar a su alrededor. La presencia de su abuela se sentía tangible ahora, guiándolo, instándolo a continuar tan cuidadosamente como ella una vez lo había hecho. Inhaló lentamente, dejando que el shock se asentara poco a poco. Lo que había encontrado no era solo una obsesión privada, era evidencia, un campo de batalla de historia, una línea de vida a la justicia. Se dirigió a la sala de estar y se derrumbó en el sofá, aún aferrando el cuaderno. Sus pensamientos corrían demasiado rápido para captarlos completamente, pero una cosa estaba clara. Esto no era realmente el comienzo de su viaje. Era la continuación del de ella. Y así como ella lo había protegido en silencio por años, ahora él llevaría y protegería la verdad que no le había confiado. Porque lo que yacía detrás de esos secretos aún estaba vivo. Y no daría la bienvenida a la luz. Richard no durmió esa noche. Se sentó en la sala de estar con las luces apagadas, el cuaderno abierto en su regazo y las imágenes del proyector reproduciéndose implacablemente en su mente. Cada vez que cerraba los ojos, veía las sombras de esos hombres, la forma envuelta llevada de su hogar infantil. La conspiración silenciosa que había robado a sus padres mientras él dormía arriba, inconsciente. Era como si sus recuerdos hubieran sido reescritos en tiempo real. La verdad erosionaba el consuelo en las mentiras a las que se había aferrado por décadas. La casa estaba silenciosa a su alrededor, demasiado silenciosa. Las paredes parecían contener la respiración, como si esperaran su reacción. Miró hacia el pasillo de nuevo. La oscuridad al final de él se profundizaba, estrechándose en un vacío. Detrás de ese vacío yacía una puerta, y detrás de esa puerta yacían respuestas que ya no podía pretender no haber visto. Su abuela había escondido su batalla no por paranoia, sino por miedo.
Miedo de personas con suficiente poder para enterrar familias, para silenciar vecindarios, para convertir tragedias en ficciones aceptadas. Ella había elegido la vigilancia sobre la rendición, convirtiendo su hogar en una fortaleza de verdad. La enormidad de su sacrificio lo presionó hasta que sintió que su pecho podría desmoronarse bajo su peso. La mañana eventualmente rompió, pálida e incierta. Richard se levantó rígidamente, sus músculos doliendo por tensión más que por esfuerzo. Un dolor de cabeza latía detrás de sus ojos y su boca estaba seca de una noche pasada apretando los dientes. Se sirvió un vaso de agua en la cocina y se apoyó contra la encimera, mirando por la ventana hacia la calle por la que una vez había andado en bicicleta sin miedo. Ahora se preguntaba cuántas historias ocultas estaban enterradas debajo de esas aceras, cuántas vidas habían sido borradas en silencio mientras el mundo continuaba arriba de ellas. Un movimiento afuera captó su atención. Un auto que no reconocía esperaba al otro lado de la calle, sus ventanas tintadas demasiado oscuras para ver adentro. El motor rugía bajo, constante, paciente. Richard contuvo la respiración mientras lo observaba. Intentó decirse que la gente estacionaba en la calle todo el tiempo. Pero no aquí, no en un vecindario que se había vaciado a lo largo de los años. No con la forma en que el auto apuntaba directamente a su casa, sin moverse, como un observador esperando. No se atrevió a seguir mirando, en cambio, se alejó lentamente, solo entrecerrando los ojos. El agua en su vaso tembló ligeramente, sus dedos habían empezado a temblar. ¿Paranoia o había alguien ya notado que había descubierto lo que estaba destinado a permanecer oculto? Se movió de vuelta a la sala de estar y se sentó por un momento, esperando. El auto no se fue, el motor nunca se apagó. Quienquiera que estuviera adentro parecía comprometido, como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Richard sintió que las paredes de la casa se cerraban de nuevo. Agarró su teléfono y verificó la fuerza de la señal. 3 barras. Bien. Si el peligro venía, no estaría solo en él. El pensamiento ofreció poco consuelo, pero era algo. Eventualmente, el auto se alejó lentamente, casi casualmente. Sin embargo, no sintió alivio. No era el tipo de partida que traía cierre, era una promesa. Sabemos que estás ahí. Se frotó la cara y se levantó. Si iba a darle sentido a todo, necesitaba empezar donde su abuela lo había hecho. Recolectando hechos, construyendo una imagen clara de las fuerzas contra las que había estado. Regresó a la habitación oculta y descendió de nuevo a sus sombras. La escalera crujió debajo de él, el aire enfriándose mientras bajaba más profundo, pero su resolución creció más sólida con cada peldaño. No estaba solo buscando respuestas, ahora se estaba preparando para un conflicto que su abuela había luchado sola por demasiado tiempo. Comenzó a revisar cuidadosamente sus notas, creando su propia comprensión de la cadena de eventos. Ella había documentado décadas de desapariciones y amenazas. Personas de su comunidad, buena gente, desapareciendo después de presenciar crímenes o resistir la explotación. Informes policiales que desestimaban a las víctimas como criminales o fugitivos, forenses que firmaban causas de muerte inconclusas sin cuestionar. Funcionarios que remodelaban narrativas hasta que las familias aceptaban el heartbreak como inevitabilidad. No había sido aleatorio, había sido orquestado. Richard siguió las páginas que detallaban esos años tempranos cuando su abuela primero se volvió sospechosa. Había habido robos inexplicables, incendios, tácticas de intimidación, reuniones que había asistido con otros vecinos preocupados que querían luchar pero temían represalias. Algunos habían intentado hablar y luego desaparecieron.
Otros fueron forzados al silencio. Y a través de todo, su abuela continuó su guerra silenciosa, construyendo una red debajo de la superficie de la vida diaria. Sus notas revelaban patrones, acuerdos ocultos forjados, iniciativas comunitarias enmascarando corrupción, dinero fluyendo a manos que se beneficiaban de la subyugación. En el medio de todo estaba el mismo nombre escrito en tinta gruesa. El concejal Tom Avery, ahora senador, haciendo campaña para un cargo nacional como símbolo de cambio y esperanza. Richard recordaba ver a Avery en la televisión hablando apasionadamente sobre justicia y reforma. Recordaba creer en él. Ahora, entender lo que yacía debajo de los discursos pulidos hacía que su estómago se revolviera. Avery había construido su imperio sobre el sufrimiento. Personas como sus padres, que se acercaron demasiado a verdades que amenazaban a los poderosos. Richard trazó la línea de tiempo y vio otra realización escalofriante formándose. Las investigaciones de su abuela se intensificaron el mismo año en que sus padres murieron. Sus muertes no eran solo bajas. Eran advertencias. Y ella debió haberlo sabido todo el tiempo. La pura valentía que le había tomado continuar después de perder a su propio hijo era abrumadora. Había vivido cada día cargando ese dolor mientras también criaba a un niño afligido, pretendiendo ser nada más que una abuela estricta con reglas anticuadas. Todo el tiempo, descendía a este búnker noche tras noche, preservando pruebas que Avery, y aquellos que lo servían esperaban que se desvanecieran. Richard sintió lágrimas de nuevo, no solo de sorrow, sino de admiración tan feroz que ardía en sus venas. Ella había luchado una guerra sin decírselo porque se negaba a dejar que el miedo definiera su futuro. Quería que él estuviera libre de esta oscuridad. Sin embargo, le dejó la verdad de todos modos, sabiendo que algún día la necesitaría. Se secó los ojos y estabilizó su respiración. La pregunta ahora era qué hacer con todo lo que ella le había dejado. Se volvió hacia el escritorio que contenía los documentos más recientes, queriendo saber cuán lejos había llegado en su plan. Encontró transcripciones de conversaciones escuchadas, impresiones de correos electrónicos, llamadas grabadas. La última entrada en el cuaderno estaba fechada solo una semana antes de que ella muriera. Mencionaba los discursos próximos de Avery e insinuaba que había movido para silenciar a los últimos testigos que podían exponerlo. Ella había escrito una línea escalofriante debajo de sus notas. Si algo me pasa, no será natural. El corazón de Richard se detuvo. ¿Había sido su muerte un asesinato? ¿La habían eliminado para asegurar que su historia muriera con ella? Recordó cuán rápido se habían empujado los arreglos del funeral, cuán reacia había sido el hospital a proporcionar detalles completos, citando privacidad y procedimiento. Había estado demasiado abrumado para cuestionar nada entonces. Ahora, cada detalle se sentía siniestro. Sus dedos se apretaron reflexivamente alrededor del cuaderno, lo cerró y lo dejó con cuidado. Necesitaba ayuda, aliados. Personas que le creerían y que tuvieran el coraje que su abuela tenía. La policía no era una opción, eran parte de la máquina que borraba a personas como las de la pared. Subió la escalera y emergió en el dormitorio de nuevo. Esta vez no se molestó en ocultar la entrada. Que cualquiera viera lo que él había visto. Que supieran que el miedo ya no vivía aquí solo. Fue a su teléfono y comenzó a buscar contactos. Periodistas conocidos por exponer corrupción, activistas que habían batallado contra las mismas fuerzas que su abuela. No estaba seguro de quién respondería o quién podría descartarlo como delirante. Pero tenía documentación. Tenía evidencia. Tenía propósito. El teléfono sonó mientras esperaba,
los tonos pausados recogiendo con cada timbre. Finalmente, alguien respondió. Una mujer se presentó, su voz calmada pero alerta. Richard explicó cuidadosamente quién era, lo que había encontrado. No esperaba que le creyera inmediatamente. Pero no colgó. Escuchó. Y cuando pausó, hizo preguntas pensativas, notando detalles que él aún no había procesado. Pidió reunirse con él, revisar los documentos, ayudar a decidir los próximos pasos. El alivio que sintió fue casi abrumador, pero mantuvo su voz estable. Arreglaron una hora para el día siguiente. Después de que la llamada terminó, el silencio que siguió no se sintió tan asfixiante. Había momentum ahora, un hilo conectando la guerra oculta de su abuela a un futuro donde la justicia podría finalmente emerger. Pero ese sentido de esperanza era frágil. Sabía que no estaba a salvo. Sabía que otros se moverían rápidamente si sospechaban que estaba reuniendo aliados. Mientras paseaba por la sala de estar, un nuevo pensamiento se coló. No era el único que sabía sobre el búnker oculto ahora. Los hombres que habían estado en ese auto antes, estaban aquí porque la casa ya no estaba silenciosa, porque algo había cambiado. Porque alguien había reportado movimiento donde no debería existir. Regresarían. Tratarían de recuperar lo que su abuela había construido. Richard se volvió hacia el pasillo, su mirada fijándose en el dormitorio de nuevo. Podía sentir el peso de la verdad debajo de sus pies. Pensó en las almas atrapadas en esas fotografías, sus súplicas por justicia contenidas en archivos polvorientos. No dejaría que sus historias fueran enterradas de nuevo, incluso mientras el miedo se retorcía dentro de él. La determinación se elevaba más fuerte. Su abuela había creído en el poder de la verdad. Había luchado por ella, muerto por ella. Y ahora era su turno. La casa crujió de nuevo, como reconociendo su resolución. Miró alrededor a las paredes húmedas y muebles desgastados, los restos de una vida vivida con fuerza silenciosa. No estaba solo aquí. Llevaba el espíritu de la mujer que lo había criado para ser resiliente, que sacrificó todo para proteger lo que más importaba. Enderezó los hombros y exhaló lentamente. El tiempo de fingir ignorancia había pasado. Cualesquiera fuerzas que su abuela hubiera opuesto en silencio, él las confrontaría con una voz que ya no podían ignorar. Se lo debía a ella. Se lo debía a sus padres. Sobre todo, se lo debía a sí mismo. La verdad. Y no se detendría hasta arrastrar cada última sombra a la luz. El ambiente dentro de la casa cambió después de esa llamada telefónica. Como si las paredes mismas sintieran que la verdad comenzaba a elevarse desde debajo de los tablones del piso, y trepar hacia la luz del día. El aire se sentía más alerta, cargado con una nueva tensión que presionaba contra los nervios de Richard. Se movió por la habitación lentamente, revisando cada ventana, cada puerta, y escuchando sonidos que no pertenecían. Sus sentidos se agudizaron de una manera que nunca antes. Ya no era simplemente un visitante en el hogar de su abuela. Era un guardián de sus secretos y de su propio destino. Sombras de tarde se extendían largas por el piso mientras comenzaba a limpiar la sala de estar, no por pulcritud, sino porque necesitaba algo para ocupar sus manos mientras su mente tamizaba las investigaciones meticulosas de su abuela. Cada crujido del piso lo hacía mirar arriba. Cada auto pasando distante afuera atraía su atención a la ventana. Mantuvo esperando que los vigilantes desconocidos regresaran, los que habían estacionado afuera antes. Intentó convencerse de que era coincidencia, paranoia sembrada de descubrir demasiado rápido. Pero profundo dentro, sabía la verdad. Nada en su vida era coincidencia ahora. Eventualmente,
Se obligó a comer algo, aunque su apetito era escaso. Para cuando la noche cayó, el agotamiento tiraba de su cuerpo, pero su mente se negaba a descansar. Tomó una manta del armario y se acomodó en el sofá de nuevo. No quería dormir en el dormitorio, no mientras la entrada oculta yaciera expuesta debajo del espejo, no mientras el peligro acechara invisible más allá de las paredes. El sueño lo tomó en fragmentos inquietantes. Derivó a través de recuerdos cambiantes. Su abuela sentada erguida en su mecedora. Sus ojos severos desviándose hacia el dormitorio y ese espejo sus padres riendo en la entrada antes de que la escena se torciera en la filmación silenciosa que vio en el proyector. Luego los rostros de la pared en el búnker flotaban, mirándolo en silencio, sangrando. Cada sueño lo dejaba jadeando despierto, corazón latiendo, sudor frío en su piel. El alba eventualmente llegó como una cuchilla opaca, ofreciendo poco consuelo. Aunque el sueño había sido escaso, se levantó antes de que el sol calentara completamente el horizonte. Preparó café fuerte y tomó su taza con él al porche trasero. El jardín estaba crecido, la cerca apenas de pie, pero la hierba brillaba con gotas de rocío que centelleaban como promesas diminutas. La quietud no se sentía pacífica. Se sentía como una respiración contenida. Revisó la calle. Ningún auto esta vez. Por el momento, estaba solo. O eso esperaba. Regresó adentro y comenzó a organizar la evidencia que pretendía mostrar a la periodista que había acordado reunirse con él más tarde ese día. Pero mientras trabajaba, un clan repentino arriba interrumpió su concentración. El sonido venía del dormitorio con el espejo. Se congeló, la taza casi se deslizó de su mano. La casa estaba demasiado densa con silencio para que ese ruido fuera accidental. Sin perder otro segundo, agarró una linterna pesada del mostrador y se dirigió por el pasillo, cada paso silencioso pero con propósito. Su pulso martilleaba en sus oídos. Cuando alcanzó la puerta del dormitorio, pausó, escuchando. Nada. Como si en el momento en que llegó, la casa se fundiera de nuevo en quietud. Empujó la puerta lentamente. Para su terror, el espejo ya no se inclinaba donde lo había dejado. Había caído plano contra el piso, cara arriba, reflejando el techo en ángulos fracturados. El panel en la pared detrás de él estaba ligeramente entreabierto, no completamente abierto, pero lo suficiente como para que supiera una verdad horrorosa al instante. Alguien había estado aquí. Su pecho se apretó, su garganta se secó. La intrusión no era imaginada, alguien conocía los secretos ocultos en la casa, y ahora alguien había cruzado la línea entre observación y acción. Se obligó a avanzar, su voz temblorosa mientras llamaba. Ninguna respuesta. Se arrodilló e inspeccionó el espejo. La forma en que yacía sugería que había sido movido deliberadamente y luego soltado con prisa. Huellas dactilares emborronadas contra el polvo del piso, perturbado demasiado fresco para haber sido suyo. Tragó saliva con fuerza, luego dirigió su luz al panel y la escalera descendiendo al búnker. No oyó movimiento abajo, ni respiración, ni tintineo de equipo. Pero eso no trajo consuelo. ¿Cuánto tiempo había estado el intruso aquí? ¿Qué habían tomado? O peor, ¿qué habían dejado atrás? Descendió la escalera con precaución, la oscuridad vibrando debajo de él mientras el haz de luz se deslizaba por la habitación subterránea. Nada parecía revuelto, el proyector permanecía apagado. Pero una perturbación captó su ojo. Un cajón de uno de los archivos ahora atascado a medio abrir, un archivo faltante de su fila. El pánico lo agarró. Se acercó, escaneando la etiqueta que debería haber estado allí. Era de una caja etiquetada Avery,
la evidencia más crucial que su abuela había reunido. Desaparecida. Sus rodillas casi cedieron. La realidad fue instantánea y brutal. Las personas que habían causado el sufrimiento aún eran poderosas, aún vigilaban, y ahora sabían que tenía algo que querían destruido. Tropezó hacia atrás, casi tropezando con un cable enrollado en el piso. Se sintió como si la habitación misma se encogiera a su alrededor, presionando con oscuridad asfixiante. Su abuela había sido tan cuidadosa, había construido esta fortaleza a través de miedo y sacrificio, y en una sola noche, él había comprometido todo lo que ella protegía. Subiendo fuera del búnker, cerró el panel de golpe y empujó el espejo de vuelta erguido, asegurándolo lo suficiente para bloquear el acceso temporalmente. Corrió a las ventanas, abriendo las cortinas, dejando que la luz inundara la casa como una súplica por protección. La luz del día no borró su miedo, solo hizo los bordes del peligro más fáciles de ver. Pasó la hora siguiente llamando a la periodista, actualizándola urgentemente. Ella sintió la seriedad al instante y ofreció venir antes de lo planeado. Richard estuvo de acuerdo. Cuanto antes alguien más viera esto, menos chance habría de que la verdad fuera borrada de nuevo. Paseó mientras esperaba, cada minuto arrastrado por cada crujido de la casa que lo hacía saltar. Su teléfono vibró con un texto de un número desconocido. «Deja la casa ahora». Lo borró sin responder, pero el dread se deslizó por su espina como hielo. Otro mensaje siguió. «Esta es tu última advertencia». Sus manos temblaron mientras dejaba el teléfono. Ahora eran directos. Una realización lenta amaneció. Si los intrusos hubieran querido matarlo, ya estaría muerto. No querían su vida, querían su silencio. El golpe llegó tan repentino y fuerte que se encogió. Se apresuró a la puerta y miró por la mirilla. Una mujer estaba en el porche, aferrando una bolsa mensajera, escaneando la calle nerviosamente. La periodista desbloqueó la puerta rápidamente y la hizo entrar. Se presentó y no perdió tiempo pidiendo ver el búnker. La llevó directamente al dormitorio, explicando todo rápidamente. El espejo, el panel oculto, los archivos robados. Ella grabó todo el recorrido en su teléfono, documentando su descubrimiento. Cuando llegaron a la habitación subterránea, tomó varias fotos y revolvió las notas de su abuela con precisión practicada. «Esto es extraordinario», susurró, ojos abiertos. «Tu abuela estaba construyendo un caso que podría destruir carreras, tal vez incluso meter a personas poderosas en prisión». Richard asintió, voz ronca. «Alguien ya sabe que tengo esto. Estuvieron aquí anoche. Tomaron algo». Ella miró el gabinete perturbado y su expresión se endureció. «Eso significa que la evidencia aquí es real y peligrosa». Su convicción lo estabilizó. Pasaron horas escaneando documentos, haciendo copias digitales, construyendo un archivo portátil que pudiera sobrevivir si el físico se comprometía. Ella hizo llamadas, arreglando para que aliados se reunieran pronto. Abogados, activistas, otros que pudieran ayudar a proteger y exponer la verdad. Para la tarde tardía, los preparativos estaban en marcha. Richard se sintió más ligero de una manera que no lo había hecho antes, ya no estaba solo. Pero debajo del alivio, un awareness más profundo y agudo. Una amenaza aún estaba presente y ahora se aceleraba. Mientras la periodista empacaba el equipo para irse, le aseguró que múltiples copias de todo estarían almacenadas de manera segura para la noche. Incluso si la casa se quemaba, la verdad no lo haría. Eso le trajo algo de consuelo. Pero cuando ella se fue y el sol se hundió bajo de nuevo, el miedo se coló de vuelta a través de las grietas de la casa como una tormenta regresando.
La quietud se asentó pesadamente, recordándole los ojos vigilando desde la oscuridad de la calle. Revisó doblemente cada cerradura, apiló muebles contra las puertas, se sentó en el sofá con un bate de béisbol al alcance. Intentó leer las notas de su abuela de nuevo, pero las palabras se emborronaban a través de agotamiento y dread. La noche cayó rápido, horas pasaron en silencio. Hasta que, un chasquido resonó del lado de la casa. Richard se levantó de golpe, el bate casi se deslizó de su agarre sudoroso. Su aliento se entrecortó. Sus pasos se acercaron al porche, lentos, cautelosos, demasiado deliberados para ser inocentes. Alcanzó su teléfono, manos temblando. El bate se sentía absurdamente pequeño contra una amenaza invisible. Otro paso, luego otro. Antes de que pudiera marcar, los pasos se retiraron. El silencio se tragó la casa de nuevo. Se derrumbó de vuelta, corazón acelerado tan violentamente que dolía. No iban a atacar esta noche. No estaban aquí por violencia, no aún. Le estaban dejando saber que podían alcanzarlo cuando quisieran. El miedo era su arma, el silencio, su objetivo. Richard se limpió la frente con su manga e intentó estabilizar su aliento. Los intrusos no habían venido a terminar nada, habían venido a recordarle que todo acababa de comenzar. Su abuela había vivido con este terror por décadas. Ahora era su turno. Y no importaba cuán profundo el miedo se enraizara en sus huesos, sabía una cosa más claramente que nada más. No los dejaría ganar. No mientras aún tuviera aliento para luchar. La noche después de que los intrusos circularan la casa pasó lentamente, espesa con dread que se adhería a Richard como un sudario frío. Cada hora se despertaba sobresaltado por algún sonido imaginado. Pasos en el porche, susurros fuera de la ventana, el crujido de un tablón que se sentía demasiado deliberado para ser el asentamiento de una casa vieja. Para el alba, había dormido no más de unos minutos, sus nervios estirados tensos, zumbando como cables listos para romperse. Sin embargo, debajo del agotamiento, algo más profundo vivía ahora. Resolución. Entendía que el miedo era precisamente la herramienta en la que sus enemigos confiaban, la misma herramienta que habían usado en su abuela, sus padres e incontables otros. Controlaban comunidades haciendo que la gente tuviera demasiado miedo para hablar, demasiado miedo para resistir. Si se inclinaba ante el miedo ahora, estaría rindiéndose no solo la verdad de su familia, sino cada vida marcada en esas paredes abajo. La mañana llegó gris y apagada, nubes colgando arriba como si incluso el cielo se preparara para lo que se desarrollaría. Richard preparó café y se sentó a la mesa de la cocina con los restos del cuaderno de su abuela, hojeando sus páginas como si reuniera fuerza de su propia escritura. Sus notas se sentían vivas, un susurro de su guía alcanzando a través del tiempo. May había intervenido aquí décadas antes, escribiendo a la luz tenue de una lámpara, cada trazo de su pluma impulsado por una voluntad mucho más fuerte que el miedo. Lo humillaba, lo inspiraba, lo hacía doler. Para media mañana, la periodista regresó con dos colegas. Un abogado y una activista que había pasado años confrontando corrupción institucional. Llegaron en un sedán pequeño e inconspicuo, escaneando la calle con cuidado antes de salir. Su presencia llenó la casa con una nueva energía, una que hizo que Richard se sintiera menos solo. Los hizo entrar rápidamente, cerrando la puerta detrás de ellos. Intercambiaron saludos en voz baja, sus voces bajas y cautelosas. El abogado, un hombre en sus 50 tardíos con ojos estables y agudos, se presentó e inmediatamente pidió ver el búnker. La activista, una mujer más joven que el resto, se movía con determinación,
ya colocando su grabadora y libreta en la mesa. Juntos descendieron a la habitación del sótano. Richard observó sus rostros mientras inspeccionaban el archivo subterráneo. Las filas de documentos, la evidencia meticulosamente organizada que abarcaba décadas. No se sorprendieron por la existencia de tal lugar, la corrupción les había enseñado a no subestimar a qué recurrían los ciudadanos ordinarios cuando las instituciones los abandonaban, pero se asombraron por la profundidad y amplitud del archivo. No era el trabajo de un recluso paranoico, era el trabajo diligente y metódico de alguien que sabía que estaba luchando contra un sistema. Este es el tipo de material del que la gente sueña con encontrar, dijo la periodista, hojeando un dossier con reverencia. Tu abuela era extraordinaria. La activista asintió, ojos brillando con admiración. Documentó lo que todos los demás tenían demasiado miedo para hablar. Esto no es solo evidencia, es historia. Es testimonio. Sus palabras trajeron un nudo a la garganta de Richard. Sintió un orgullo abrumador hincharse dentro de él, una validación de todo lo que había sospechado sobre su abuela pero nunca se había atrevido a creer. Por tanto tiempo, había pensado en sus silencios, su distancia emocional, sin saber qué era la armadura que llevaba para protegerlo. El abogado comenzó a reunir cuidadosamente los archivos que necesitarían con más urgencia. Documentos vinculando a Avery a actos específicos, testimonios de familias cuyos seres queridos habían desaparecido, detalles de involucramiento policial y, lo más impactante, las grabaciones visuales de la noche en que murieron los padres de Richard. Los manejó con precisión, escaneando todo en múltiples discos seguros y sistemas en la nube. La redundancia era clave. Si alguien intentaba destruir una copia, otras sobrevivirían. Mientras trabajaban, la periodista le hizo a Richard innumerables preguntas, no solo sobre la evidencia, sino sobre su abuela, su infancia. Los momentos extraños que recordaba pero nunca entendió hasta ahora. Richard respondió todo lo que pudo, a veces vacilante, a veces estable, redescubriendo partes de su pasado con nueva claridad. Cada nuevo recuerdo iluminaba otra faceta de la resistencia silenciosa de su abuela. Sus salidas nocturnas tardías, sus miradas cautelosas por la ventana cada vez que una sirena aullaba. Su insistencia en que Richard nunca contestara la puerta cuando ella no estaba en casa, su negativa a dejarlo jugar en ciertas partes del vecindario. Nada de eso había sido arbitrario, ella lo había estado blindando de los mismos peligros que arrastraba al subsuelo. Horas pasaron, el trabajo se convirtió en un ballet coordinado. Escaneando, copiando, catalogando, encriptando. El abogado murmuraba ocasionalmente, calculando secuencias de números o referencias legales bajo su aliento. La activista transcribía testimonios y verificaba detalles cruzados, mapeando la constelación de crímenes que Avery y sus asociados habían esparcido a lo largo de décadas. La periodista compiló todo en una línea de tiempo narrativa, tejiendo cuidadosamente hechos en una historia que el público pudiera entender y respaldar. Al mediodía, tomaron un breve descanso, sentándose alrededor de la pequeña mesa de la cocina con sándwiches y agua embotellada. Nadie habló mucho, cada persona parecía perdida en sus pensamientos, preparándose para la magnitud de lo que estaban a punto de desatar. No había ilusión de que esto sería seguro. Avery era rico, conectado y despiadado, exponerlo invitaba al peligro. Pero ninguno vaciló. Esto es más grande que cualquiera de nosotros, dijo finalmente el abogado, rompiendo el silencio. Si dudamos, la próxima familia será destruida, el próximo testigo desaparecerá. El peso de sus palabras se asentó pesadamente pero firmemente. Richard asintió,
un pulso de determinación latiendo en su pecho. El grupo reanudó su trabajo. Para media tarde, habían ensamblado la evidencia central en un paquete listo para lanzamiento público. Informes escritos, archivos digitales, declaraciones de testigos, mapas, fotografías y, lo más crítico, la filmación de las últimas horas de los padres de Richard. La verdad ya no estaba confinada al búnker, vivía ahora en discos encriptados, servidores seguros y las mentes de personas que se negaban a ser silenciadas. Mientras se preparaban para el anuncio público, la periodista puso una mano en el hombro de Richard. «Sé que esto es doloroso», dijo suavemente. «Sé que ver lo que pasó con tus padres debe sentirse como perderlos de nuevo. Pero lo que estás haciendo significará algo. Sacudirá los cimientos de todo lo que Avery construyó». Richard asintió lentamente. «Tiene que hacerlo. No puede seguir enterrando gente». Llegó el momento. Configuraron cámaras y micrófonos en la sala de estar, angulando cuidadosamente la filmación lejos de las ventanas. La activista preparó una declaración. El abogado revisó estatutos y precedentes legales para acompañar el lanzamiento. La periodista sincronizó archivos a través de múltiples plataformas para que, cuando la historia saliera al aire, no pudiera ser eliminada de la existencia. Entonces, con una respiración profunda, presionaron publicar. La historia estalló a través de Internet como un incendio forestal. Las redes sociales explotaron con titulares acusando a Avery de crímenes que abarcaban décadas. Medios de noticias corrieron a cubrir el escándalo en desarrollo. La gente compartió la filmación grabada, horrorizada, indignada, demandando respuestas. Cuentas anónimas corroboraron los datos exoficiales de policía e insinuaron encubrimientos. Miembros de familias de víctimas vinieron adelante, voces temblando pero sin miedo. La historia era mucho más grande de lo que Richard había realizado, y una vez que comenzó a desenredarse, se negó a detenerse. Dentro de una hora, la oficina de Avery lanzó una declaración negando todo, llamándolo una campaña de desprestigio organizada por radicales. Pero la evidencia era demasiado comprensiva para descartar, demasiado detallada para condenar. Y con cada minuto pasando, más voces se elevaron en apoyo de la investigación mientras el mundo arriba hervía con indignación. Richard permaneció dentro de la casa, la ansiedad pasando a través de él con cada nueva actualización. La periodista le aseguró que habían tomado todas las precauciones posibles, pero el miedo se enroscaba en su estómago como una cosa viva. La exposición significaba vulnerabilidad. La oscuridad que había cazado a su familia ahora estaba acorralada, y los depredadores acorralados eran los más peligrosos. El sol se hundió para la tarde tardía, untando el cielo con colores magullados. La activista y el abogado empacaron sus cosas, preparándose para irse y reunirse con otros ensamblando protestas públicas en el centro. La periodista se quedó un momento, prometiendo chequearlo más tarde, y urgiéndolo a llamar si algo parecía extraño. Después de que se fueron, la casa cayó en vacío de nuevo, como si sus paredes exhalaban toda la tensión que el grupo había traído. Richard se paró en medio de la sala de estar, mirando actualizaciones de noticias en su teléfono. La sede de campaña de Avery había caído en silencio. Protestantes se reunían fuera del ayuntamiento, la gente demandaba una investigación federal. Debería haberle traído alivio. En cambio, la inquietud regresó con toda fuerza. La noche se coló rápidamente, tragando lo último de la luz del día. Richard encendió cada lámpara en la casa, incapaz de soportar la oscuridad. Las sombras presionaban de todos modos. Afuera, el viento se agitó,
azotando ramas de árboles contra el sidín en un ritmo que sonaba casi intencional. Se preparó una taza de té, sus manos temblando alrededor de la taza. Una alerta repentina destelló en su teléfono. Transmisión en vivo desde fuera de la mansión de Avery, luego otra de un comentarista político, luego una tendencia y hashtag llamando por renuncia. La historia de interés mediático había roto a través de cada barrera que sus enemigos pudieran haber erigido. Ahora era demasiado grande para esconder, demasiado ruidosa para silenciar. Por un momento, se permitió respirar. Entonces llegó el golpe en la puerta. Fue suave al principio, casi educado. Cuando llegó de nuevo, más firme esta vez. Richard se congeló. Nadie debería visitarlo ahora. Sus aliados se habían ido, los vecinos rara vez se acercaban, y nadie venía golpeando después del anochecer en este vecindario ya. El golpe llegó de nuevo. Se acercó a la puerta lentamente, bate en mano, corazón martillando contra sus costillas. No la abrió en cambio, presionó su oreja contra la madera, escuchando. Silencio. Entonces una voz baja murmuró a través de la puerta, profunda y calmada. Richard, dijo. Necesitamos hablar. Un escalofrío corrió por sus venas. Conocía esa voz, la había oído en grabaciones, discursos y transmisiones de noticias. La había oído mientras su sangre hervía con rabia. Tom Avery estaba al otro lado de la puerta de su abuela. El depredador había venido, no con miedo, sino con confianza. Richard retrocedió, aferrando el bate tan fuertemente que sus nudillos dolían. La casa se mantuvo quieta, esperando. La verdad estaba fuera. Ahora la oscuridad quería negociar. Y Richard entendió con claridad aterradora que el desenmascaramiento acababa de comenzar. Richard se quedó congelado mirando la puerta principal donde la voz de Avery se había filtrado como veneno. Cada instinto le gritaba que se quedara en silencio, no dar al hombre que había sido el arquitecto de tanto horror ni la más pequeña satisfacción. El aire de la casa se sentía frágil, como si un solo aliento equivocado rompería la frágil seguridad que quedaba dentro de sus paredes. Forzó sus pies a llevarlo hacia atrás, lejos de la puerta, cada paso cuidadoso y silencioso como si Avery pudiera ver a través de la madera sólida. Un temblor leve corrió por la mano de Richard mientras apretaba su agarre en el bate de béisbol. Incluso la madera parecía sentir el peligro que pronto podría enfrentar. Por un momento, el silencio se prolongó de nuevo. Entonces llegó un sonido, pasos lentos y deliberados descendiendo del porche. La grava crujió bajo zapatos pulidos. Una puerta de auto chasqueó suavemente, el motor arrancó, se alejó. Pero Richard no permitió que el alivio lo sedujera. Esto no era retirada, era reconocimiento, una advertencia final. Te vemos, sabemos de ti, y volveremos. Solo cuando el ruido del motor se desvaneció, Richard se permitió respirar de nuevo. Sus pulmones dolían por haber retenido el pánico demasiado tiempo. Se hundió contra la pared más cercana, el bate se deslizó de sus dedos y cerró los ojos. Cada pesadilla que había soportado, cada sospecha que su abuela había cargado sola, se había materializado en su puerta en carne y hueso. Imaginó a Avery al otro lado, luciendo su máscara pública de encanto, pero debajo algo afilado, frío, hambriento de poder, y dispuesto a mutilar la verdad misma para protegerla. Richard presionó sus palmas contra su rostro y se quedó quieto hasta que logró comandar su cuerpo para moverse de nuevo. Recogió su teléfono con manos aún temblando y texteó a la periodista. La respuesta llegó casi inmediatamente. Estamos llevándote a algún lugar seguro. No abras la puerta para nadie. Cierra todo. Quédate en la sala de estar. Estamos en camino.
Siguió cada instrucción. Ventanas, puertas, cortinas, todo cerrado y bloqueado. La casa se convirtió en una fortaleza una vez más, aunque nada se sentía lo suficientemente fuerte para repeler lo que acechaba más allá. Mantuvo su bate cerca, esperando, corazón latiendo en ritmos desiguales. No tomó mucho antes de que faros barrieran la calle al frente y golpes suaves tocaran un patrón que ella había descrito antes para que lo reconociera. Un golpe de contraseña, una señal de seguridad. Abrió la puerta solo cuando ella dijo su nombre. Lo apresuraron al auto y el vehículo salió disparado del vecindario rápidamente, pero no tan rápido como para atraer atención policial. En el asiento a su lado, el abogado miró intensamente adelante, escaneando por cualquier auto siguiéndolos. La activista miró su rostro, evaluando su estado, buscando grietas que el miedo pudiera haber tallado en él. La periodista se inclinó y presionó una mano en su hombro en un reassurance estabilizador. No había dejado la casa para nada más que compras desde que llegó. Ahora, mientras se alejaban, se dio cuenta de que finalmente estaba entrando en el mismo mundo en que su abuela había vivido por años. El mundo donde verdad y supervivencia existían en conflicto, y cada cuadra albergaba depredadores acechando en insignias oficiales y trajes caros. No lo llevaron a una estación de policía o una oficina de activistas visible. En cambio, lo llevaron a un modesto centro comunitario que se había convertido en una sede tranquila para la investigación. La gente se apresuraba por la habitación principal con propósito. Pantallas de computadora brillaban con archivos y mapas abiertos, teléfonos sonaban con mensajes urgentes, voluntarios, abogados. Víctimas y aliados se reunían en clústeres susurrantes. El escándalo no era solo noticias, era un movimiento. El momentum demasiado grande para ser silenciado de nuevo. Una de las hijas de una víctima, ahora una mujer adulta, dio un paso adelante para agradecerle. Su voz tembló mientras hablaba de la esperanza que finalmente encontró después de 20 años de preguntas sin respuesta. Richard no sabía cómo responder, se sentía indigno de gratitud cuando él mismo aún se desenredaba la verdad del destino de sus padres como un nervio expuesto. Pero su presencia, su gratitud, estas cosas lo impulsaron. Por horas trabajaron a su lado, revisando lo publicado, analizando las negaciones de Avery, preparándose para escaladas legales y posibles arrestos. Richard permaneció callado, escuchando, aprendiendo, profundizando su comprensión de la batalla que había heredado. La evidencia de su abuela no era el final de la historia, era la fundación de un ajuste de cuentas. La noche se profundizó alrededor de ellos antes de que la periodista insistiera en que descansara. Habían preparado una pequeña habitación privada arriba en el centro para él. Una cama individual, mobiliario mínimo. Era más seguro que la casa por ahora. Richard se acostó completamente vestido, el agotamiento de los días previos lo reclamó rápidamente. El sueño lo tomó más duro de lo esperado, pero esta vez no estaba lleno de pesadillas, solo murmullos distantes de voces que se sentían como fragmentos de memoria. Como su abuela leyendo en voz baja en otra habitación, siempre alerta incluso cuando pretendía calma. Cuando la mañana llegó, la luz solar se derramó sobre la ciudad con un brillo casi desafiante. Richard se unió a los otros abajo, donde el abogado lo saludó con noticias solemnes y un destello de esperanza. Investigadores federales ahora habían tomado interés. Varios oficiales habían sido suspendidos pendientes de investigación. Uno de los asociados conocidos de Avery había sido llevado para interrogatorio. La evidencia se extendía más rápido de lo que Avery podía apagarla.
Cada hora arrastraba la verdad más lejos de la tumba que la había contenido. Pero la retaliación también se intensificaba. El centro comunitario recibía amenazas. Correos causantes, mensajes anónimos goteando con amenaza. Protestantes se reunían alrededor del ayuntamiento demandando la inculpación de Avery, mientras grupos leales al senador contraatacaban con ira. La división se ampliaba, tensiones estirándose como una cuerda a punto de romperse. La periodista tomó a Richard aparte y le dijo con urgencia suave que ahora tenía más poder que nadie más en la habitación. Se había convertido en el símbolo de la historia. El hombre cuya tragedia familiar conectaba todo lo que la gente ahora aprendía. Les gustara o no, la gente se volvía hacia él como la voz de la verdad que su abuela nunca pudo ser. Richard no se sentía como un líder, se sentía como alguien aferrándose al borde de un acantilado. Sin embargo, cuando pensó en ella, la mujer que se quedó en silencio solo para que él pudiera crecer fuerte, supo que no podía retroceder ahora. Le pidieron que hablara en la primera conferencia de prensa mayor programada para esa tarde. Los miró con incredulidad al principio. Nunca había hablado a multitudes, mucho menos en televisión en vivo. Pero la idea de honrar el trabajo de su abuela a través del silencio se sentía como traición. Aceptó. Pasó la mañana elaborando sus pensamientos, reflexionando sobre las vidas clavadas a las paredes de ese búnker subterráneo. Las risas de niños que ya no existían, los sueños de hombres y mujeres cuyos nombres habían sido reemplazados por titulares etiquetándolos como desaparecidos o problemáticos. Recordó a sus padres. Su padre enseñándole a atar sus zapatos en la entrada, su madre cantando suavemente mientras lo arropaba. Su amor, su luz, robados. En la tarde, subió a un escenario improvisado fuera del edificio municipal de la ciudad. Un mar de rostros lo miró. Algunos llenos de esperanza, algunos furiosos, algunos desesperados. Cámaras apuntaban hacia él desde todos los ángulos. Micrófonos se amontonaban en el podio como serpientes de metal. Tragó saliva, sus palmas resbaladizas a pesar del aire fresco. Comenzó a hablar lentamente. Su voz vaciló al principio, pero se estabilizó mientras hablaba de su abuela, de su fuerza, de su devoción para proteger a personas que nadie más protegería. Habló de miedo y la forma en que gobernaba la comunidad, asfixiando la justicia. Describió la evidencia que ella había preservado en secreto, la prueba que exponía cómo el poder se había alimentado de los vulnerables. Y entonces habló de sus padres, su voz rompiéndose cuando dijo sus nombres. Michael y Angela Márquez. Sus identidades restauradas después de décadas de ser reducidas a un titular trágico. Prometió que sus muertes ya no serían un caso cerrado o uno olvidado. La multitud escuchó en un silencio profundo. Cuando terminó, estallaron en un rugido tan feroz que se sintió como trueno elevándose del pavimento. Cánticos llenaron el aire. Justicia para los perdidos, arresto a Avery, no más silencio. Richard se apartó del podio en un aturdimiento, corazón latiendo con adrenalina y duelo y algo más. Vindicación. Una periodista lo abrazó, la activista apretó sus hombros, incluso el abogado permitió una sonrisa solemne. La gente había tomado la verdad en sus propias manos. Esa noche, el centro comunitario permaneció zumbando con actividad. Voluntarios trabajaron alrededor del reloj para proteger la evidencia digital, asistir a familias y comunicarse con autoridades legales. Esperanza y vigilancia vivían lado a lado. Richard se escabulló por un momento, saliendo al aire fresco. Miró al horizonte, pensando en el viejo vecindario y la casa que había albergado su infancia, refugiado tantos secretos.
Se dio cuenta ahora por qué su abuela siempre había sido tan guardada. Había luchado contra un enemigo que blandía tanto poder como sombra. Pero ahora las sombras se encogían, chamuscadas por la verdad. Al día siguiente, cuando finalmente fue lo suficientemente seguro, regresó a su hogar con la periodista y varios voluntarios. Sellaron la entrada del búnker con barreras reforzadas, asegurando que el archivo de evidencia allí permaneciera protegido, pero ya no oculto tan precariamente detrás de un espejo. Fotografiaron todo, empacaron ítems cuidadosamente para preservación, y removieron lo necesario para investigaciones en curso. Richard se paró en el dormitorio de su abuela una vez más, mirando la pared donde el espejo había colgado por tanto tiempo, guardando la verdad como un centinela silencioso. Pasó la mano por el yeso donde su secreto había vivido. El espejo se paraba apoyado contra un tocador ahora, esperando. Lo levantó, no como una carga sino como un tributo, y lo colgó en la pared. Esta vez, no para ocultar nada, esta vez como un recordatorio, un remembrance. El reflejo que proyectaba ahora lo incluía a él, no como un niño asustado, sino como el hombre para el que ella lo había preparado. Más tarde, en el patio trasero, la activista y varios miembros de la comunidad ayudaron a colocar una placa memorial bajo el roble que su abuela solía admirar cada mañana. Llevaba una inscripción simple en letra elegante, en honor a aquellos que fueron silenciados. Sus historias se elevan de nuevo. Debajo, más pequeña pero no menos poderosa. Dedicado a Eleanor Clark, cuya valentía abrió el camino. Richard colocó lirios frescos debajo de la placa y susurró una promesa que temblaba a través de todo su ser. «Aún estoy aquí, abuela», murmuró. «Y no dejaré que la verdad muera. Nunca». Se quedó allí mucho tiempo, observando el viento agitar las hojas arriba de él. Por primera vez desde que llegó, sintió paz en esta casa. No porque el peligro se hubiera ido, sino porque sabía que no lo enfrentaba solo. Las voces de los perdidos ya no serían ignoradas. La justicia había comenzado. Cuando se levantó de nuevo, sintió la presencia de su abuela cerca, no como un fantasma de miedo, sino como un recuerdo de fuerza guiándolo a un mundo que ella había luchado tanto por cambiar. Esta casa ya no era un escondite, era un faro. Y Richard llevaría su luz adelante a cada oscuridad que permaneciera. Si esta historia te mantuvo al borde, no olvides suscribirte ahora mismo. Nuevas historias impactantes y verdaderas están llegando pronto, y no querrás perderte lo que pasa después.